Se dedica este tutorial a estudiar los procesos contables que afectan a los socios de las sociedades mercantiles que intervienen en una escisión de carácter parcial o total. En este sentido, si nos centramos en la escisión parcial, recordar que se trata de una operación donde una compañía que recibe el calificativo de escindida entrega un negocio que regentaba previamente a una segunda sociedad ya preexistente o de nueva creación que recibe el calificativo de beneficiaria y que paga dicho negocio entregando a los socios de la sociedad escindida las acciones o participaciones sociales emitidas al efecto. Sobre el particular, en videotutoriales anteriores ya hemos tratado la contabilidad tanto de la sociedad escindida como de la sociedad beneficiaria. Si bien, como he comentado anteriormente, en este tutorial nos vamos a dedicar concretamente a conocer los criterios contables que deben aplicar los socios de las sociedades que intervienen, es decir, de la escindida y de la beneficiaria. En cuanto a la escisión total, recordar que se trata de una operación en la que una sociedad calificada como escindida se liquida definitivamente por la entrega de sus negocios a otras sociedades preexistentes o de nueva creación que pagan el valor de los mismos entregando las acciones o participaciones emitidas ex proceso para tal fin a los socios de la sociedad que se ha extinguido. Contablemente ya analizamos la problemática contable de las sociedades beneficiarias, así como de la escindida extinguida, dedicándose este tutorial a estudiar la contabilidad de los socios que intervienen en la escisión, tanto desde el punto de vista de los que integran las sociedades beneficiarias como de la sociedad escindida liquidada. La normativa contable que deberán de aplicar los socios de las sociedades mercantiles que intervienen en las operaciones de cesión, bien sea parcial o total, se encuentran recogidas en la RICAT de 2019, concretamente en el artículo 57. En este tutorial vamos a referirnos en concreto a las llamadas escisiones directas, es decir, aquellas en las que efectivamente coincide la sociedad beneficiaria con la adquirente y la escindida con la adquirida, si bien en un tutorial posterior abordaremos las operaciones de escisión inversa. Pues bien, centrándonos, como digo, en las operaciones de escisión directa, en el caso de los socios de las sociedades adquiridas escindidas, o en su caso extinguidas si se trata de una escisión total, tienen que aplicar los siguientes criterios contables. Los títulos que reciban de la sociedad adquirente beneficiaria o bien de nueva creación como pago del negocio entregado deberán de contabilizarse de acuerdo con los criterios de las permutas recogidos en la norma de registro y valoración segunda del Plan General de Contabilidad. En este aspecto, con carácter general, todas las permutas se van a considerar comerciales y en ese sentido la posible diferencia que pueda haber entre el valor en libros de los títulos que se dan de baja y el de los que se reciben, es decir, el canje de títulos, deberá de contabilizarse como un resultado financiero en la cuenta de resultados. En el supuesto particular de que uno de los socios recibiese prácticamente la totalidad del capital emitido por la sociedad beneficiaria, entonces deberá de contabilizarse la permuta bajo los criterios de no comercial. Por último, y esto es solo aplicable al caso de las escisiones, el valor de los instrumentos que se va a dar de baja deberá de cuantificarse teniendo en cuenta la proporción existente entre el valor razonable del negocio escindido y el valor razonable que pueda tener la compañía. En cuanto a los socios de la sociedad adquirente beneficiaria, de acuerdo con lo recogido en el artículo 57.2 de la RICAT, no deberá de practicar ningún apunte contable siempre y cuando mantenga el criterio de coste la inversión realizada en la sociedad adquirente. De acuerdo con lo comentado en la diapositiva anterior, la normativa contable únicamente afecta a los socios de la sociedad adquirida escindida que deberán de practicar los siguientes asientos contables.
En el caso de que exista vinculación entre ambas sociedades participantes, se deberá de aplicar el contenido del subgrupo 24 dedicado a las inversiones financieras a largo plazo entre partes vinculadas, y en ese sentido se propone el siguiente asiento contable. De una parte, se darán de baja los títulos de la sociedad adquirida por la parte del negocio que se entrega, recibiendo a cambio los títulos emitidos por la sociedad adquirente, calificados de acuerdo con el criterio de la vinculación existente, debiendo contabilizarse el beneficio o pérdida en las subcuentas que se indican en base a la vinculación. En los casos en que no exista vinculación previa entre el adquirente y la adquirida, se deberá de aplicar el contenido del subgrupo 25 relativo a las inversiones financieras a largo plazo, a cuyos efectos se propone el siguiente apunte contable. Se abonará la cuenta 250 por la baja de los títulos correspondientes al negocio escindido a cambio de recibir los nuevos instrumentos emitidos por la sociedad adquirente, contabilizándose el beneficio o pérdida en la subcuenta que corresponda. Aunque ya lo he comentado anteriormente, reiterar que para los socios de la sociedad adquirente beneficiaria no procederá registro contable alguno por los motivos indicados en la legislación contable anteriormente expuesta. El ejemplo 27 se refiere a una operación de cesión parcial acordada el 1 de abril de 2002X entre las compañías Felesa y Dilosa, mediante la que la primera de ellas cede a la segunda un negocio valorado en 3 millones de unidades monetarias, siendo el valor contable y razonable de sus activos y pasivos el que se indica en el enunciado. La citada operación de escisión se inscribe en el registro mercantil el 31 de julio, considerándose residual la actividad del negocio escindido desde la fecha de adquisición hasta la descripción, informándose además por parte del enunciado del valor razonable de cada una de las compañías, así como del número de títulos en circulación y su valor nominal. Partiendo de esta información previa, se sabe que la sociedad Zulesa es socio de la sociedad escindida Felesa, de la que posee un 40%, mientras que Lerosa lo es de la beneficiaria Dilosa, de la que posee el 20%, estando contabilizados ambos paquetes de acciones por su valor nominal. A partir de la información comentada, el supuesto solicita contabilizar las operaciones que sean necesarias en los respectivos libros contables de los socios Zulesa y Lerosa, prescindiendo por simplicidad del efecto fiscal. Inicio la solución del ejemplo 27 calificando el tipo de decisión de que se trata, para lo cual atendemos a los valores razonables de la sociedad adquirente y del negocio adquirido, que importan una cifra total de 23 millones de unidades monetarias, de donde se deduce que el valor de los derechos de voto en favor de la adquirente se eleva prácticamente al 87%, y por tanto nos encontramos ante una decisión directa, dado que la sociedad adquirente coincide con la beneficiaria. Para determinar el número de títulos que el adquirente deberá de emitir a efectos de entregar a los socios de la escindida, procede calcular los valores teóricos de las sociedades que intervienen en la operación y que, de acuerdo con la información del enunciado, se elevan a 2.000 unidades monetarias en el caso del adquirente Dilosa y a 2.400 en el caso de la adquirida Felesa, de donde se deduce una relación de canje de 5/6, lo que es lo mismo, 5 títulos de Felesa por 6 títulos de Dilosa. Finalmente, para determinar el número de títulos que Dilosa tendrá que emitir para pagar el negocio adquirido por 3 millones de unidades monetarias, considerando que el valor teórico de uno de sus títulos vale 2.000 euros, es de 1.500 títulos, debiendo tenerse en cuenta que la emisión se deberá realizar al 200%, por cuanto, según el enunciado, el nominal de un título será de 1.000 y, en consecuencia, habrá que registrar una prima de emisión por título también de 1.000. De acuerdo a los cálculos realizados en la diapositiva anterior, la sociedad Zulesa, socio de la sociedad adquirida Felesa, deberá de realizar el asiento contable que se incluye a continuación en base a los siguientes cálculos. Sabemos que la sociedad adquirente Dilosa debe de emitir 1.500 acciones para el pago del negocio adquirido a Felesa,
Y también se conoce, según el enunciado, que la participación del socio Zulesa en Felesa era del 40%, es decir, 1.000 acciones, por lo que le corresponden 600 acciones de la emisión hecha por Dilosa. En cuanto a su valoración, tendremos que considerar el valor razonable de los títulos de Dilosa, también calculado en la diapositiva anterior, así como la relación entre el valor razonable del negocio escindido y el valor razonable de la compañía Felesa a efectos de la reducción de la inversión inicial del socio Zulesa. En consecuencia, el valor de la inversión de Zulesa en Dilosa, en base a la nueva emisión de títulos de dicha compañía, es de 1.200.000 unidades monetarias, mientras que la reducción de su inversión en Felesa será de 500.000 unidades monetarias, considerando el 50% anteriormente explicado, de donde se deduce que el resultado del canje de títulos ha producido un beneficio al socio Zulesa de Felesa de 700.000 unidades monetarias. De acuerdo a estos cálculos, la compañía Zulesa deberá practicar el siguiente asiento contable. Por una parte, dará de baja la inversión en Felesa por el negocio escindido, que se estima aproximadamente en 500.000 unidades monetarias de acuerdo a la normativa contable, recibiendo a cambio las nuevas acciones de Dilosa por 1.200.000 unidades monetarias, de donde se deduce el beneficio citado de 700.000 unidades monetarias que hemos considerado en la subcuenta 7734, dado que al tener la sociedad Celesa más de un 25% del capital de Felesa, se considera que es una empresa asociada. En cuanto a Alerosa, socio de la sociedad adquirente Dilosa, no procede registro contable alguno de acuerdo a la normativa contable. Y con este ejercicio damos por concluido este tutorial relativo a la contabilidad del socio en las operaciones de cesión directa. Muchas gracias por la atención prestada.